Buenas tardes, mi nombre es Rafael Rojas, neurocirujano del Hospital Vargas de Caracas y del Centro Médico Docente de la Trinidad. Hablaremos hoy del manejo de las lesiones invasivas al seno cavernoso. Los adenomas hipofisiarios también son definidos como tumores neuroendocrinos hipofisiarios. Son tumores benignos y de crecimiento lento, por lo cual pueden producir expansión de estructuras óseas vecinas, invasión por encima de la región celular o abajo o lateralmente, dependiendo del crecimiento. Algunos tienen un comportamiento biológico más agresivo y puede depender del índice de proliferación, y otros un comportamiento es más invasivo. No se puede hablar de agresividad e invasividad como si fuera la misma patología. Puede estar presente un mismo tumor, pero representan dos cosas totalmente diferentes. La frecuencia de la invasión de los adenomas hipofisiarios va desde un 2 a 3%, puede llegar hasta 21%, incluso porcentajes posteriores en algunos trabajos han reportado. El sexo de predilección es un tema de debate, incluso entre niños y adolescentes. La incidencia por edad es contradictoria también. En cuanto a la secreción hormonal, los tumores invasivos son de mayor frecuencia no funcionales, silenciosos o del subtipo 3. A él también están presentes los prolactinomas y los de hormonas de crecimiento. La invasión del efenoide parece estar relacionado más con el tamaño de la lesión y al sexo masculino, y la invasión hacia el clivo relacionada con el sexo femenino. Los síntomas clínicos pueden ser muy variados. Puede haber síntomas por hiper o hiposecreción hormonal, cefalea, visión doble, dependiendo del nervio. Estamos hablando del seno cavernoso. Dependiendo del nervio que esté comprometido dentro de este, alteraciones a nivel de los campos visuales, incidental o apoplejía. Es muy amplio. La clasificación o la descripción anatómica clásica siempre ha sido con este esquema que vemos acá en estas imágenes. Del lado izquierdo se decía que el seno cavernoso tenía esta forma en las paredes laterales del mismo, están el tercero, cuarto, sexto nervio, la rama B1 y B2, y el segmento cavernoso de la carótida interna. Y hablaban que toda esta estructura, incluso la pared lateral inferior y superior, que es el diafragma celular, era dura madre. Los nuevos estudios microscópicos o histológicos del seno cavernoso hablan de que tienen sus láminas propias, que tienen una adherencia íntima con la glándula. Rodeado de esto está la cápsula, arriba está el diafragma, que sí es una extensión del seno cavernoso, pero hay dos estructuras nuevas que se están describiendo, que es una capa fibrosa, que es la que está descrita acá en verde, donde están embebidos los nervios craneales y parte de las arterias en un tejido fibroso, y en la parte inferior del seno cavernoso y de la silla turca está la capa interna, que está en azul clarito. La clasificación radiológica se recomienda con imagen de resonancia en estudio coronal y que sean entre 1 y 2 contrastados, y si es posible con resonadores de 3 teslas. El de 1.5 no tiene tanta resolución, pero a pesar de que tú utilices uno de 3 teslas, es bien difícil ver si hay compromiso de la pared lateral, perdón, la pared medial del seno cavernoso por una lesión de la silla turca. La clásica es la de Hardy, que fue luego modificada, y ella habla sobre todo si hay un ensanchamiento de la silla turca, si hay erosión del piso, si hay un crecimiento hacia arriba que comprometa el piso, techo o del tercer ventrículo, y la que traza los de crecimiento asimétrico lateral. La otra clasificación que se utilizó para ver si había infiltración hacia el seno cavernoso, que fue de Cott en 1993, que luego fue actualizada en el 2015. Ellos hablaban que hacían tres líneas que van en la borde interno de la carótida, tanto en el segmento clinoideo, paraclinoideo, el segmento cavernoso, línea en el medio de esta o por fuera de esta. Y dependiendo de la invasión, se decían que los grados, incluso grado 2, 3 y 4, era invasivo, lo cual, con el advenimiento de la cirugía endoscópica, que es el gold estándar para este tipo de patología, se descubrió que no había invasión del seno cavernoso a nivel del grado 2, incluso luego del grado 3. Entonces, del grado 3 es cuando viene la actualización de la clasificación, donde el grado 2A
Generalmente no había invasión del seno cavernoso, no había infiltración, sino invasión del mismo. O sea, se respetaba, aunque se veía lesión, no entra hacia esta. Pero en el 3B y el 4 sí hay una invasión, una infiltración completa o afectación del seno cavernoso. Esto fue después de que empezó a hacerse el advenimiento, como dije anteriormente, de la cirugía endoscópica, donde se pudo precisar bien esta clasificación. Esta es una imagen anatómica endoscópica, pero de un preparado cadavérico donde se ha quitado prácticamente o se ha retirado toda la estructura ósea, donde vamos a ver el segmento lacerum de la arteria carótida interna, el segmento clival, el segmento cavernoso y el segmento paraclinoideo, donde vemos en el centro la silla turca, eh, la glándula hipoficiaria, y vemos los segmentos, que es el segmento corto cavernoso de la carótida interna, el genus posterior, el segmento horizontal de la carótida interna, segmento cavernoso, y el geno anterior. Luego ya a la salida de aquí tenemos el segmento paraclinoideo. Eso para ver una imagen más o menos se hagan una idea de cómo es visto desde el endoscopio. Y se hizo una clasificación anatómica por Fernández Miranda, hizo un gran cambio con respecto a esto, a la clasificación anterior que había hecho Roton, donde él describía tres compartimientos del seno cavernoso. Ellos describieron 4, que sería el compartimiento superior, que está limitado en su parte inferior por el segmento horizontal, y la parte posterior del geno horizontal del segmento cavernoso de la carótida interna. Anterolateral está la superficie ventral del segmento paraclinoideo, y posterolateral el triángulo oculomotor. ¿Qué contiene este segmento? Este segmento contiene de importancia el tercer nervio. Como van a ver en este preparado, vemos que el tercer nervio, esto es por fuera del seno cavernoso, aquí está entrando, pero él está protegido en este segmento por las dos capas de la dura madre. Como ven acá, el tercer nervio tiene una capa externa y una capa interna que lo protege del seno cavernoso. Hay lesiones que pueden llegar ahí y producir clínica, pero por compresión más no infiltración, a menos que sea una lesión muy agresiva que haga infiltración de la pared lateral y produzca lesión del mismo. Esta lesión acá, en la pared medial de este segmento, la dura madre, que es el límite de la pared lateral de la hipófisis, es más grueso y evita el defecto de una infiltración de este segmento. Tenemos después el compartimiento posterior, que queda en la parte posterior del segmento corto vertical de la carótida cavernosa, anterior a la dura madre petroclival, y el límite superior es el tronco meningo hipoficial, o la interfase del segmento vertical corto con el segmento horizontal o el geno posterior. Eso lo vamos a ver en el preparado anatómico más adelante y se van a ubicar mejor. ¿Qué contiene aquí? Aquí contiene el nervio abducen o cuarto nervio, el cual entra al seno cavernoso, no está protegido con la dura, queda en el segmento inferior, en la parte inferior de este segmento. ¿Qué relevancia anatómica tiene este segmento? En el momento de la cirugía, este nervio hay que buscarlo con estimulación o registro intraoperatorio para buscar el nervio y evitar lesiones. Frecuentemente se producen lesiones del cuarto nervio en el abordaje del seno cavernoso que se pueden recuperar en 3 o 6 meses posterior a la cirugía, si el nervio no es seccionado completamente, sino por la manipulación del tumor. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Hay que usar un eco para buscar la carótida. Detrás del mismo está el nervio en la parte inferior del segmento posterior. Generalmente este nervio es desplazado por la lesión y puede ser protegido, pero en la extracción del mismo se pueden producir lesiones de este nervio craneal. Aquí lo vemos, que vemos en la parte posterior del segmento corto vertical, el tronco meningo hipoficial y la dura parte de atrás. Acá vemos el nervio abducen entrando, que está libre, vean que no está protegido por ninguna estructura, y en la cara anterior vemos dónde estaría más o menos localizado el segmento posterior. El segmento posterior y el segmento superior pueden ser abordados quirúrgicamente de medial a lateral desde la silla turca hacia lateral, y vamos a tener una mejor visión. En el compartimiento inferior queda inferior al segmento horizontal y al geno anterior de la carótida interna, segmento cavernoso, anterior al segmento vertical corto, y en la parte anterior del mismo es la pared anterior del seno cavernoso. Este contiene el nervio simpático,
transcurre paralelo al segmento corto de la carótida interna y luego hace una desviación oblicua hacia el segmento horizontal de la misma, junto con la parte distal del abducen que va paralelo inferior al segmento horizontal y en su transición del segmento medial, del segmento inferior a lateral. Es bien complejo, es como mucho palabra que puede producir se puede prestar a confusión, pero cuando vemos el preparado vemos que el segmento es este triángulo rojo que está aquí, está inferior al segmento horizontal, por encima, anterior al segmento vertical, por delante de la dura, y vemos el nervio simpático ascendiendo en forma oblicua, que viene paralelo a la carótida, y luego el abducen cuando entra acá, se hace más medial y paralelo a este, y lo vemos acá, y luego pasa del segmento de este segmento que es anterior al lateral. El lateral, vean que es esta zona aquí, ya lo vamos a escribir con mejor claridad, y corresponde a una visión anterior en este segmento que está aquí. Este segmento anterior puede ser abordado de medial o también en la anterior, haciendo una incisión de la pared anterior para poder entrar ahí y ver mejor. Igualito les repito, hay que tener mucho cuidado con las estructuras nerviosas que están aquí, que en este caso son los pares craneales. El compartimiento lateral es un compartimento que es lateral al segmento horizontal y del genus anterior de la carótida interna. El límite superior es la dura proximal y en la punta maxilar marca el límite inferior del mismo y la prominencia B2 igual. Son los que limitan los segmentos de esta estructura. ¿Qué van acá? Este compartimento contiene el tercer nervio, el cuarto y la primera división del quinto nervio. Están ubicados en la pared lateral del mismo. Esto lo vamos a ver acá. Es más complejo que los anteriores. Vemos que es esta estructura que está acá, lateral al seno cavernoso, y en la imagen vía hasta anterior, aquí el abordaje al segmento lateral, hay que abrir la pared anterior del seno cavernoso, desplazar la carótida interna o segmento cavernoso hacia medial para poder abordar esta zona. Pero aquí es bien delicado, es bien difícil extraer las lesiones en esta zona, generalmente infiltran y pueden estar comprometidos los pares craneales, que serían el 3, el cuarto y la rama de B1. Y vemos parte del sexto nervio también que está entrando ya, saliendo del seno cavernoso. Como vemos acá, aquí vas a ver la estructura, ves el tercero, ves el cuarto y ves la rama de B5. Esta es una imagen de tomografía donde vemos el compromiso del segmento lateral. Entonces llegamos a la parte del manejo quirúrgico acá. El manejo quirúrgico es muy controvertido actualmente y se emplean dos categorías muy distintas una de otra. Uno, donde el abordaje es directo hacia la lesión, agresivo, tratando de retirar la mayor cantidad de lesión posible, aunque se diga que es una lesión agresiva. Actualmente, por la tecnología que se utiliza, se puede usar neuronavegación, ecodoppler, neuroestimulación para buscar los nervios y a pesar de que es un abordaje directo al seno cavernoso con alto riesgo de producir secuelas neurológicas, se ha disminuido mucho las complicaciones postquirúrgicas de esto. Pero muchas veces es muy difícil, lesiones agresivas infiltrantes, retirar el tumor. Por consiguiente, no haya en el postoperatorio, no se consigue una mejoría de la expresión hormonal de esta lesión o que no haya recidiva. En el caso de que haya recidiva, generalmente siempre la opción quirúrgica tiene que ser primeramente. También está la otra opción que es menos agresiva, donde las lesiones se hace un abordaje directo a la lesión, directo a la silla turca, se extrae todo lo que se hace un debulking de la lesión, se saca lo que más se puede y no se tocan las lesiones que infiltran el seno cavernoso. Y se espera, se hace observación. Como dije anteriormente, la primera opción, si tú persistes con un paciente que tiene sintomatología, sigue con hipersecreción hormonal o continúa el crecimiento del tumor, la primera opción quirúrgica es volver a operar al paciente. Y por último, hacer una radiocirugía, si a pesar de una segunda cirugía no se consiguen los resultados esperados, con la subsecuente complicación que hay al usar radiación, que es el hipopituitarismo como complicación por radiación. Por eso se trata de dejar a última instancia. A pesar de esto, es una opción quirúrgica o terapéutica intentar hacer una reducción, la mayor extracción de tumor a pesar de los riesgos que puede haber. Por eso, el manejo de las lesiones del seno cavernoso
Realmente se necesita un equipo multidisciplinario, como es una recomendación de las que podemos dejar en este. Estos son trabajos donde describen todas estas lesiones y el manejo de este tipo de lesiones en el seno cavernoso. Y la recomendación, como estaba diciendo, es por un manejo multidisciplinario que tiene que reunir un endocrino especialista en hipófisis, un neurocirujano versado en el manejo quirúrgico, preferiblemente endoscópico. No quiere decir que el que se hace, porque todos nos formamos de la cirugía de hipófisis a través del espéculo de Hardy, como se hace. Lo que pasa es que ha evolucionado y ahora hacemos cirugía endoscópica, que es menos agresiva, a pesar que es más agresiva y menos complicaciones postoperatorias. Un neuroradiólogo, un oncólogo terapeuta o radioterapeuta y un oncólogo médico. Pues, así se tiene que manejar este tipo de patologías para darle un mejor manejo o mejores alternativas a los pacientes. Aquí dejo una imagen para que se hagan una idea de cómo se ve con endoscopia la cirugía. Esto es haciendo un debulking de un tumor macroadenoma hipoficiario. Vean que las ventajas que da el endoscopio es que tú puedes acercarte, incluso entrar dentro de la lesión y ver qué es lo que hay adentro, qué te quedó de lesión, si está comprometido el seno cavernoso o no está comprometido, qué vas a hacer y qué puedes evitar y qué otras cosas no hacer. Muchas gracias, estoy a su orden aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Hospital Vargas de Caracas. Gracias por su atención. ¿Vale mucho? No, porque No, pero no fue según la grabación. no, pero va a salir más. No, mucho más porque... Lo hizo 2 veces. Ah, no, 22 veces. Pero la grabación tiene 22 minutos y lo hizo 2 veces. Lo hizo excelente. Y tienes que...